Un fuerte aplauso al Dios de lo imposible. Oh Señor Jesús, nombre sobre todo nombre eres, Señor, Dios majestuoso, poderoso, digno de recibir, Señor, toda nuestra alabanza, toda honra, toda gloria, toda majestad, Señor. Hemos venido a este lugar, Señor, a rendir culto a ti, Señor. Hemos venido a este lugar a adorarte. Hemos venido a este lugar, Señor, a encontrarnos contigo, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que seas tocando cada alma que ha venido a este lugar, Señor. Señor, aquí estoy porque quiero honrarte. Aquí estoy porque este día es para ti, Señor, es tuyo, Señor. Aquí estoy, Señor, porque quiero darle una especial atención a mi vida espiritual, Señor. Aquí estoy porque quiero estar más cerca de ti, Señor. Porque quiero que mi vida, Señor, cada día esté más cerca de ti, porque quiero honrarte, bendecirte, porque nada de lo que yo te dé a ti, Señor, es comparable con lo que tú me das a mí, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: aleluya. Denle un aplauso al que todo lo puede, al eterno, único y verdadero Dios. Aleluya. Amados hermanos, quiero que me acompañe en su Biblia a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Estamos en el mes de primicias. Y como decíamos el domingo pasado, lo importante para el Señor no es tanto la fiesta de las primicias como tal, sino los principios que Él quiere sembrar en el corazón de su pueblo a través de estas fiestas, a través de estas celebraciones. Entonces, vamos a leer juntos. ¿Sabe que uno de los momentos más importantes de cuando se expone la palabra de Dios es precisamente cuando leemos la Escritura? Como predicador trato de esforzarme en leer de una manera clara, con los signos de puntuación, porque creo realmente que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, por eso le recalco tanto en el hecho de leer y de escuchar. Este es un momento, de los pocos momentos en que usted lee y escucha al mismo tiempo la palabra de Dios. Entonces, si tiene su Biblia, si no, espero que el próximo domingo la tenga, pero por lo pronto puede leerlo también en la pantalla y prestarle atención, porque lo que se está exponiendo y lo que se está leyendo es la palabra del Dios viviente. Amén. Entonces vamos a leerlo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice ahí? Más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto,
como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Como el domingo pasado veíamos, las primicias, los diezmos y todo este tipo de ofrendas que en un momento dado Dios instituyó en el pueblo, tenían el propósito de enseñarnos principios. Y uno de esos principios sobresalientes que nos enseña el Señor a través de estas fiestas y de estas ofrendas es el principio del dar. Yo no sé si solamente para mí, pero el dar viene a ser algo que riñe con nuestra propia naturaleza. Al ser humano no le gusta dar. Y uno lo puede ver en los niños hermosos, lindos que el Señor nos da, nacen con esa dificultad para dar. Mire, yo creo que una de las cosas que más le cuesta aprender a un niño es a compartir. Yo no sé los que somos padres si tengan una experiencia diferente, pero cómo le cuesta a uno como papá enseñarle a los niños a compartir. Yo tengo un varón y una niña, y especialmente el varoncito, no digo que las niñas no, pero la niña de pronto es como más para soltar, para dar. Ay, Señor, pero el varón. Y es que no nacemos con el deseo de dar, nacemos todo lo contrario. El deseo de nosotros es todo para mí, todo lo quiero yo. Nacemos con el deseo de acumular, de acaparar. Pero entonces Dios entra a educarnos y a formarnos. La fiesta de las primicias, la institución de los diezmos y todas estas cosas buscan educarnos a nosotros y formarnos como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos saben que su ciudadanía no es de este mundo?
Hoy tenemos una ciudadanía, tenemos un pasaporte, tenemos una cédula que nos identifica como ciudadanos colombianos, pero ¿sabe que nosotros somos residentes en el exterior? Con visa, dice el hermano Nacho. Mire, una vez estaba en la embajada italiana haciendo unos trámites de la nacionalidad italiana de mis hijos y hablando allí con un funcionario de la embajada, me decía, es que usted tiene que entender que usted y sus hijos, para nosotros, son italianos residentes en el exterior. Usted vive aquí en Colombia, pero para nosotros usted es un italiano residente en el exterior. Y de la misma manera el Señor nos ve a nosotros. Nosotros vivimos aquí, pero nosotros no somos de aquí. El Señor Jesús lo dijo, ellos no son de este mundo. Nosotros somos advenedizos, nosotros somos peregrinos. Pero nuestra verdadera ciudadanía es en el reino de los cielos. Usted tiene que ser consciente de eso. Y en este tiempo el Señor nos está enseñando a nosotros, nos está formando en cuanto a las leyes del reino. Jesús vino a traer el reino. Y una de las características de un ciudadano del reino de los cielos, mi amado hermano, es que el ciudadano del reino de los cielos debe ser generoso. ¿Ve? Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana nos lleva a ser tacaños, duros, cují, como dicen por ahí. Esa es la ciudadanía de aquí. Pero el ciudadano del reino de los cielos, una de las características que debe desarrollar en su vida, porque esas son las leyes del reino. Las leyes del reino las estableció Jesús. Al ciudadano de este mundo le gusta recibir y no le gusta dar. Pero el Señor Jesús nos dijo que en el reino es más bienaventurado que dar que recibir. Entonces todas estas fiestas de primicia y todas estas cosas buscan formarnos a nosotros como ciudadanos del reino. Queda bien para los que están afuera que sean tacaños si quieren serlo, que sean acumuladores si quieren serlo. Pero los ciudadanos del reino deben ser gente que da. Y sabe, los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios nos proporcionan la enseñanza neotestamentaria más completa acerca de este tema. Mire, si yo me pusiera a predicar acerca de todo lo que este capítulo 8 y el capítulo 9 tiene para enseñarnos en cuanto al principio de dar, yo podría hacer una serie. Yo podría predicar quizá unos 2 meses solamente con el capítulo 8 y el capítulo 9 con respecto a la enseñanza del dar. Hay muchas partes en el Nuevo Testamento donde se nos habla del dar, pero quizás la que condensa más y la que más completa información tiene es precisamente estos 2 capítulos de la segunda carta a los Corintios. Ahora, es que es bueno entender también que las cartas apostólicas, las cartas que escribió el apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, todas estas cartas apostólicas son interpretaciones. Ellos toman la enseñanza de Jesús, Pablo, Pedro, toman la enseñanza de Jesús, la interpretan y la aplican a un contexto particular. Y eso viene a nosotros también a ayudarnos a poder aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestro aquí y ahora. Entonces, mirando aquí la epístola, la carta, en estos capítulos, entre el capítulo 8 y 9, la palabra que Pablo usa aquí para dar, usa más o menos unas 10 veces en estos 2 capítulos, usa la palabra caris, en el griego, la palabra caris. Y entonces, por ejemplo, vemos que en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Aquí lo traducen como privilegio, la palabra es caris. En el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Traducen como obra de gracia la palabra caris. En el versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Lo traducen como donativo, pero sigue siendo la misma palabra caris. Y así usted lo va viendo en el capítulo 8 y en el versículo 9, lo que deja en evidencia que el término que está usando el apóstol Pablo es para referirse a una ofrenda en dinero. Pablo nos está hablando aquí del dar y nos está hablando aquí del ofrendar. Y para él estimular
a la iglesia de Corinto, él empieza a poner el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Si usted lee la primera carta a los Corintios, usted empieza a ver cómo Pablo describe a los corintios y dice: ustedes han sido enriquecidos en todo. La iglesia de Corinto era una iglesia donde habían sido enriquecidos en todo, en los dones espirituales y en los materiales. La iglesia de Corinto podía clasificarse como una iglesia rica, y Pablo está tratando de estimular a esa iglesia rica para sacar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pero entonces les pone de ejemplo a otra iglesia que se caracterizó por ser una buena ofrendadora. Y esa iglesia era, o esas iglesias eran las iglesias de Macedonia, que era, parece ser, unas 3 o 4 iglesias que tenían esas características. Y él quería estimular a estos corintios que estaban cómodos, que estaban bien, que tenían dinero, para que ellos pudieran dar una buena ofrenda. Les puso como ejemplo la ofrenda que levantaron en las iglesias de Macedonia. Pero ¿cuál era la condición de las iglesias de Macedonia? La condición de las iglesias de Macedonia era lo opuesto a la iglesia de Corinto. Las iglesias de Macedonia estaban en una absoluta pobreza. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Que hoy en día a veces pasa lo mismo, y está casi comprobado que la gente que más ofrenda no son precisamente las iglesias de estratos altos. A veces la gente que más dinero tiene es la que menos ofrenda. Muchas veces los más pobres vienen a constituirse en ejemplos de generosidad para los más ricos, como estaba pasando en ese momento. Pablo estaba poniendo como ejemplo a una iglesia muy pobre para estimular a una iglesia muy rica a que pudieran llevar una ofrenda. Eso pasa también hoy en día, es increíble. Mire, si usted mira las estadísticas, por ejemplo en el concilio de las asambleas de Dios, la iglesia que durante años, por ahí unos 15 años, la iglesia que más ofrenda para las misiones, ¿sabe cuál es? Centro Bíblico Rodadero. Y hay muchas iglesias mucho más grandes y con mucho más dinero. Sin embargo, la ofrenda del Rodadero es la ofrenda más grande, y es una ofrenda que se recoge aquí, pero que se aplica en el Perú, por allá donde está la hermana María, y en otras naciones donde hay mucha necesidad. Y está casi comprobado que muchas veces las mejores ofrendas no se recogen en las iglesias más grandes y en las iglesias más ricas. Pero entonces vamos a echarle una pequeña miradita a cuál era la condición de la iglesia de Macedonia y cómo esa ofrenda de ellos nos enseña a nosotros hoy cómo debemos ofrendar al Señor. Entonces miremos en el versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué dice allí? Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia? ¿Sabe cuál era? La oportunidad de ofrendar. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios: les voy a mostrar, les voy a hablar acerca de esto que se ha hecho con las iglesias de Macedonia. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, o sea, ¿cuál era la condición de esta iglesia de Macedonia? Estaban pasando una ¿qué? Grande prueba de tribulación. Dice que en grande prueba de tribulación, ¿qué dice? La abundancia de ¿qué? Ahí está viendo ya usted una cosa que como que riñe un poquito con la lógica. Estaban en tribulación, pero había abundante ¿qué? Y su profunda pobreza, ¿qué dice ahí? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pocas cosas más difíciles de entender: tribulación, pobreza, pero gozo y generosidad al mismo tiempo. Me pregunto, ¿se parece eso a la situación suya? ¿Cuál era la situación de los macedonios? ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo nos dice, o le dice en ese momento a la iglesia de Corinto, que esta iglesia estaba
en grande prueba de tribulación. Él se estaba refiriendo a algo que para ellos era muy normal. Cuando él le decía a los corintios, la iglesia de Macedonia está bajo grande prueba de tribulación, los corintios entendían fácilmente que se estaba refiriendo a que la iglesia de Macedonia estaba siendo perseguida. Desde el principio todas las iglesias habían padecido la persecución, pero a estas alturas Pablo puede escribir que la iglesia de Macedonia estaba en grande prueba de tribulación. Estaban pasando una situación angustiosa. Y saben, muchas veces nosotros creemos que cuando estamos en prueba, que cuando estamos viviendo una situación difícil, que cuando hemos perdido a un ser querido, que cuando hemos perdido una relación, que cuando estamos en una situación de mucho dolor y de mucha tristeza, entonces estamos exentos de ofrendar. Pero miren la situación de la iglesia de Macedonia. Estaban perseguidos y la persecución en ese momento era persecución de muerte. Sin embargo, ellos estaban ofrendando con alegría. Los macedonios estaban en prueba, los corintios estaban pasando un buen momento. Y el llamado a ofrendar se hizo a ambas iglesias, a unos en prueba y a otros en bendición. Y de la misma manera, mi amado hermano, cuando el Señor nos llama a nosotros a darle, cuando el Señor nos llama a nosotros a ofrendarle, está llamando tanto al hermano que está pasando por una prueba, que está viviendo un luto, como al hermano que está viviendo una celebración. Eran dos iglesias que vivían situaciones diferentes, la una de alegría, la otra de tristeza, pero ambos estaban llamados a tomar una ofrenda. Y él le estaba diciendo a los corintios, si ellos que están atribulados ofrendan generosamente, ¿cuánto más? Y yo creo, mi amado hermano, que por muy difícil que esté la situación de nosotros hoy, porque usted puede decir, no, pastor, usted no sabe la situación que estoy viviendo yo. Por muy difícil que esté la situación de nosotros hoy, no se compara con la de los cristianos de Macedonia. Se lo tengo por seguro. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿cuánto más para nosotros? Que seguramente muchos de nosotros podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me han seguido y me han alcanzado y han llegado a mi casa. Y si ellos en esa tribulación podían hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿cómo lo hacían los cristianos de Macedonia? Entonces, lo primero que vemos es que los cristianos de Macedonia estaban siendo perseguidos. Pero lo segundo que nosotros vemos era cómo era su estado de ánimo. ¿Cuál era? Ellos estaban siendo perseguidos y atribulados y ellos estaban bajo de nota. ¿Cuál era la situación? Mire lo que dice. En grande tribulación, que dice, la abundancia de su gozo. En medio de la aflicción, su gozo en Cristo se desbordaba, abundaba, no se podía contener. Si hay algo más ilógico que eso, dígamelo. En tremenda tribulación, abundaba el gozo. No solamente ofrendaron con generosidad, no solamente la ofrenda era grande, sino que lo hicieron ¿con qué? Con gozo, con alegría. Ahora, yo no le estoy hablando de lo que no se sabe, porque yo sé lo que es sonreír pasando por un valle de sombra de muerte, porque lo he vivido. Y tengo que decirle, sí se puede, pero solamente se consigue cuando el Espíritu Santo está habitando y está activo en tu vida. Para ellos, en medio de una persecución, fue una alegría llevar una ofrenda. ¿Para cuántos de nosotros en medio de una dificultad nos es alegría traer una ofrenda al Señor? Y yo se lo puedo decir como el que lo ha hecho. Traer una ofrenda a Dios debe ser motivo de gozo, motivo de alegría, aun si estamos pasando por una gran prueba de tribulación. Siempre debe ser motivo de alegría. Ahora, de acuerdo a ese versículo, ¿qué otra característica tenía la iglesia? Primero, estaban pasando por una gran prueba de tribulación. Segundo, estaban gozosos. Pero ¿qué es lo otro que dice ahí que salta a la vista? ¿Cuál era la condición de estas iglesias de Macedonia? ¿Cuál era su situación económica? ¿Eran qué? Profunda pobreza. Excelente observación, hermano Efraín. Ellos no eran pobres,
¿Qué dice allí? Profundamente pobres. Ahora, las palabras que se traducen, aquí las traduce como profunda pobreza, de pronto usted lo puede entender más, porque nosotros vemos los noticieros y todas estas cosas. Una cosa es cuando un noticiero te dice pobreza y otra cosa es cuando nos dicen pobreza extrema, ¿cierto? Cuando Pablo dice profunda pobreza, está diciendo pobreza extrema. Para que usted lo entienda, en el enero del 2016, las iglesias de Macedonia no solamente estaban en pobreza extrema. Es decir, había gente pasando hambre. Cuando nosotros nos hablan de pobreza extrema, ¿usted qué se imagina? Los guayú de La Guajira. ¿Usted ha visto las imágenes? Son perturbadoras a veces. Eso es pobreza extrema. Y esa era la situación que estaban viviendo los macedonios. Y dice que con agrado levantaron una ofrenda para los de Jerusalén. ¿Usted entiende eso? Ahora, los macedonios no siempre fueron ricos. Los macedonios, no siempre fueron pobres. En un momento dado fueron ricos. Es fácil pasar de pobre a rico, ¿cierto? Por ahí en un año se adapta. Pero de rico a pobre, la cosa es diferente, ¿cierto? Y esa era la situación de los macedonios. ¿En qué se parece a la nuestra a veces? Y mire, si hay algo controversial, es precisamente esto que está al final. Mire, una cosa es ofrendar cuando usted está en una tribulación, que usted está viviendo una situación de luto, una situación dolorosa, y usted a pesar de eso ofrenda. Ok, bien. Otra cosa es ofrendar con alegría cuando usted tiene un nudo en la garganta, pero usted tiene el nudo en la garganta, usted está pasando una situación difícil, pero usted va y ofrenda. Ok, bien. Pero otro cuento bien distinto es que usted ofrende cuando usted está en una situación de extrema pobreza. Ya eso es bien distinto, porque es que las cuentas no dan. Usted coge la calculadora y ¿de dónde flores si no hay jardín? Y es allí, y es en esa situación donde los macedonios levantan una ofrenda abundante y con alegría. ¿Usted le encuentra lógica a eso? Se requiere de un verdadero acto de fe sincera en Dios para poder levantar una ofrenda de la misma pobreza. Mire, yo creo que el que puede ofrendar generosa y alegremente, pasando por una situación de escasez, o tiene una enorme fe en Dios, y aplaudo eso, o es una persona que realmente ha alcanzado madurez en su vida cristiana. Porque para dar en esos momentos, porque cuando hay abundancia, uno puede dar y es relativamente fácil, pero cuando hay escasez, y la palabra está llena de ejemplos de personas que ofrendaron en situaciones de pobreza extrema. La viuda de Sarepta decía que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una tortica y darle al hijo, darle a ella y esperar morir. Y en ese momento llega el profeta y le dice: no, dame a mí primero. Y lo que podía parecer acelerar la muerte de ella, terminó convirtiéndose en la puerta de salida de una prueba. Todo lo contrario. Ahora, si los macedonios ofrendaron bien en medio de su pobreza, ¿qué se dejaba para los corintios, que estaban en abundancia? Y si los macedonios en una situación de esas podían ofrendar bien, ¿qué se deja para nosotros? Usted puede coger un papel y de pronto poner su situación y al lado poner la de los macedonios y ver más o menos en qué se parece. Tribulación, y cuando le habla de tribulación le está hablando de muerte, le está hablando de pérdidas, le está hablando de una cantidad de cosas. Pobreza, pero no pobreza como la que usted ve, sino pobreza extrema. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí está en una situación comparable a esa. Y en medio de esa ellos sacaron una ofrenda abundante y con alegría. Ahora miremos eso, miremos cómo fue la ofrenda de ellos. Ahí mismo en el versículo 2,
¿Qué es la primera característica o cuál es la primera característica que usted ve de la ofrenda de los macedonios? Una ofrenda que tenía que, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que la ofrenda de los macedonios fue una ofrenda generosa. Fue una ofrenda grande, una ofrenda abundante. ¿Cómo se levanta una ofrenda abundante de un lugar que está en extrema pobreza? Vaya usted a saberlo, no sé cómo. Pero ellos lo consiguieron. Ahora, esta palabra también tiene que ver con respecto a la actitud con la que se traía la ofrenda. La única motivación que tenían estos macedonios para ofrendar era bendecir a los hermanos que estaban en Jerusalén. Algo así parecido como la ofrenda misionera. Porque es que cuando nosotros traemos una ofrenda, porque queríamos poner, por ejemplo, aires acondicionados, era para nosotros, ¿no? Para nuestra comodidad. Pero cuando usted ofrenda y esa plata se va es para el Perú, esa plata se va para Asia, para los países aquellos, es muy distinto. Y ese era el caso de los macedonios. Los macedonios no buscaban no tenían una motivación personal en sí mismos. Y la otra connotación que tiene esta palabra es que esta ofrenda de ellos era una ofrenda grande comparada con su pobreza. Es decir, ellos estaban en una situación de miseria y la ofrenda era grande. Y esto nos enseña, mi amado hermano, que también en situaciones de pobreza uno puede ser generoso para con Dios. Que aún los pobres pueden ofrendar para Dios. Esa era la situación de los macedonios. Y sabe que en un momento dado Pablo, al parecer, por lo que vemos ahí, Pablo como que no quería recibir el donativo porque él era consciente de la situación de pobreza que ellos estaban viviendo. Y llegaron con una ofrenda grande y Pablo como que decía, no, pero si ustedes están en necesidad, ¿cómo voy a recibir yo esa ofrenda? Otra característica de la ofrenda de los macedonios, versículo 3. ¿Cuál cree usted que es la característica? Dice, pues doy testimonio de que ¿con qué? Con agrado. La característica de la ofrenda de ellos es que se había dado con agrado, con alegría. Pablo no tuvo que presionarlos, Pablo no tuvo que rogarles para que dieran. Su ofrenda era completamente voluntaria. La llevaron con agrado. Nuestra ofrenda, mi amado hermano, debe ser voluntaria. Debe darse con agrado. Ahora, hay otra característica también ahí en ese versículo 3 que salta a la vista. Dice, pues doy testimonio de que con agrado, con alegría, con buena cara, han dado conforme a sus fuerzas. Pero, ¿qué dice ahí? Como dijo el hermano Nacho, más allá de sus fuerzas. Eso nos da una tercera característica de la ofrenda. Primero, era una ofrenda abundante. Segundo, era una ofrenda voluntaria que se traía con agrado. Pero lo tercero, cuando le dice a usted que han dado más allá de su fuerza, estamos hablando de una ofrenda sacrificial. Una ofrenda que les costó. Fue un sacrificio sacar esa ofrenda. Ofrendaron lo que pudieron dar humanamente, pero después dice que ahí que ofrendaron más allá de lo que en realidad ellos podían dar. Y cualquier persona podría decir, eso se llama imprudencia. Pero en el lenguaje del Señor, eso se llama fe. ¿Ve? Ahora, ¿cuántos alguna vez hemos dado ofrendas sacrificiales? Yo sé que muchos aquí han dado ofrendas sacrificiales, más allá de la capacidad de nuestras fuerzas. Ofrendas que siguen el ejemplo de David cuando se presenta a Araúna y le dice, no ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste nada. Como le decía, el sacrificio era
tan grande que Pablo en un principio no quería recibir la ofrenda, porque él pensaba, tomaba en cuenta la situación de los que estaban ofrendando. Él estaba considerando el sacrificio que era demasiado grande y se rehusaba a aceptar el donativo. Pero ¿qué dice el versículo 4? Mire lo que dice Pablo ahí a los corintios. Le dice, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Por qué Pablo termina aceptando la ofrenda? Porque los ofrendadores le ¿qué? Él no quería, pero ellos le decían, Pablo, concédenos el privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Wow. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo no solamente para los corintios de la época, tremendo ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en situaciones en las que queremos darle a Dios y a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios? Damos la ofrenda y sentimos, ay, di tremenda ofrenda. Pero esta gente le decía a Pablo, Pablo, por favor, recibe nuestra ofrenda. Concédenos el privilegio. De pronto le ha pasado a usted que usted le va a dar algo a alguien y la persona no se lo quiere recibir. Y usted le tiene que decir a esa persona, oye, no me robes la bendición, mi hijo, recíbelo. La palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, recíbelo. Y Pablo tuvo que recibir la ofrenda de los macedonios, que él no quería. Decía, Dios mío, pero esta gente con tanta necesidad. Y él le dijo, no, concédenos el privilegio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o nos hemos dado cuenta que ofrendarle al Señor es un privilegio? ¿Sabe por qué? Pocas cosas hay más difíciles que darle a quien no necesita. Vaya usted a darle un regalo a una persona que lo tiene todo, usted empieza a matarse la cabeza, pero ¿qué le daré? Si es que lo tiene todo. Y ese es el caso del Señor. ¿Usted cree que el Señor necesita de nuestras ofrendas? Pero se nos concede el privilegio. Y ellos habían entendido esa situación. Cuando Pablo escucha esos ruegos, cuando Pablo se da cuenta de que ellos tienen claro en su mente de que es un privilegio poder darle a Dios, entonces es cuando él recibe la ofrenda y la envía a Jerusalén. Los macedonios habían entendido que privarse de sus poquitos bienes para darlos al Señor era un privilegio. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros también hoy? Que cuando yo dejo de comprarme algo para mí y se lo entrego al Señor, es un privilegio poder formar parte de eso. Privilegio que, como le contaba el domingo pasado, algunos que no conocen al Señor lo han podido entender. Y otra de las características de esta ofrenda es que esa ofrenda era una muestra de amor. Yo quiero que miremos el versículo 24. Versículo 24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias ¿qué? ¿Cuál era la prueba de ese amor? La ofrenda. Cuando él le decía a los corintios, demuestren su amor para con los de Jerusalén, ¿de qué se estaba? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo iba a llegar Pablo a la iglesia de Jerusalén a decirle, miren, aquí hay una muestra de amor de sus hermanos en Corinto? Cuando él llegaba con la ¿qué? Con la ofrenda. La ofrenda es una muestra de amor. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, así como los macedonios, a presentar ofrendas sacrificiales, a presentar ofrendas abundantes, a darle al Señor, pero no de lo que nos queda, no de lo que nos sobra, a traerle al Señor ofrendas que demuestren nuestro amor?
Eso es un termómetro, eso es una muestra del amor que se tiene, es una prueba de amor. De hecho, yo creo, mi amado hermano, que el que no ofrenda es porque no ama. No tiene su corazón ahí. Le da lo mismo, ni le quita ni le pone. Pero el que ofrenda está mostrando una prueba de amor. Y yo quisiera invitarle en esta mañana, usted, los que me conocen, saben que no acostumbro a esto, pero sé que es de Dios, que pasemos no solamente, que pasemos de la teoría a la práctica y podamos en esta mañana tomar una ofrenda para esta alfombra, ¿sabe? Yo sé que es un tiempo de primicias, pero en este momento no quiero que tomemos una primicia, quiero que tomemos una ofrenda para esta alfombra, ¿sabe? Cuando se presentó aquí aquella persona, que no puedo revelar su identidad por petición de ella misma, entró aquí e identificó la necesidad. Dijo, aquí falta el piso. Y puso en su corazón. Y era algo que nosotros debíamos hacer. Y era una oportunidad que nosotros teníamos para bendecir al Señor. Y esta persona trajo el 50% de lo que costó todo esto. Una inversión más o menos de 70 millones de pesos y esta persona trajo 32 millones de pesos. Pero igual nos hacen falta 10 millones de pesos que hay que pagar. La persona que la instaló accedió. Ya usted va a dejar pagar lo que ya usted está viendo, lo que ya usted está usando. Y eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta pagar 10 millones de pesos para completar el valor que costó esta alfombra. ¿Cuántos están contentos con esta alfombra? No sé si se dan cuenta que el sonido ha mejorado notablemente, la estética del lugar. Ya se fueron las sillas de plástico porque ya se pueden poner estas. Y ha sido una gran bendición. Sabemos obviamente que esto no es más que un auditorio, porque la iglesia no es donde usted se sienta, la iglesia son los que se sientan en esas sillas. La iglesia son ustedes. Pero yo creo que así como Dios instituyó todas estas fiestas de primicias y todas estas cosas para enseñarle a su pueblo el principio del dar, a nosotros nos da la oportunidad a través de esto, de dar. Gracias a Dios damos a las misiones y todas estas cosas. Pero ahora tenemos una oportunidad de bendecir y de darle al Señor para algo que es para nosotros mismos, para nuestra comodidad. Entonces yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Pero antes de pasar aquí adelante vamos a orar. Y vamos a traer una ofrenda. Yo esta mañana traje una ofrenda. Tratemos de pensar en la ofrenda de los macedonios, de su pobreza, de su dificultad, de su tribulación. Llevaron una ofrenda abundante. El mismo concepto que tenía David: no voy a dar de lo que no me cuesta, voy a dar de lo que realmente me cuesta, de lo que me hace falta. Y así como ellos podían notar que era un privilegio, porque le dijeron a Pablo: es un privilegio, permítenos participar de este privilegio. Nosotros podamos hacerlo sabiendo, mi amado hermano, que es un privilegio que usted le pueda dar a Dios, al dueño de todo, al que no le hace falta nada. Y allí donde usted está, levante su mano y vamos a orar. Padre del cielo, yo presento, Señor, delante de ti, Dios, esta voluntad de tu pueblo de honrarte, Señor Jesús. Este deseo de tu pueblo de darte lo mejor, Señor. Yo te presento cada corazón que, como el de los macedonios, dijeron: voy a darte abundantemente. No te voy a dar las sobras, te voy a dar lo mejor, Señor. Yo traigo delante de ti cada vida y cada corazón, Señor. Padre, porque tú siempre nos has probado a través de estas cosas, Dios. Pero nunca, Señor, nunca
hemos dado para ti sin recibir una recompensa de parte tuya, Señor. Y tú mismo, Jesús, en todo momento hablaste del incentivo, de la promesa, de la recompensa que viene después de haber dado con alegría para ti, Señor. Yo te presento, bendito Dios, delante de ti esta ofrenda que trae tu pueblo. Esta ofrenda, Señor, de generosidad, esta ofrenda que han traído con alegría, Señor Jesús, para ti. Gracias, Dios, por concedernos este privilegio, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos hacer parte de esto, Señor. Y ahora, Señor, bendice cada uno de mis hermanos que se acerca aquí adelante. Bendice la mano que da, Señor Jesús. Bendice sus familias, bendice sus negocios, bendice todo cuanto emprenden, Señor Jesús. Y que así como tú nos has prometido, Señor, a nosotros que somos la iglesia, porque cada uno de mis hermanos es la iglesia, la gloria postrera de sus vidas será mayor que la primera, Señor. Te doy gracias y venimos delante de ti al altar a traer nuestra ofrenda, Señor Jesús. Lo mejor de mi vida te daré, lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor cada día. Recíbelo, Señor, de nuestra mano, Jesús. Oh, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Dile a Él, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Recíbelo, Señor Dios. Te daré lo mejor. Y todos juntos vamos a decirle: te daré lo mejor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por el privilegio de venir a aprender de ti cada domingo, cada miércoles, cada día, cada sábado, Señor. Enseñarnos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque has ido cambiando nuestros corazones avaros y egoístas por corazones generosos como el tuyo, Dios mío. Bendice la iglesia, mi Dios amado. Bendice cada hogar que está representado aquí. Los padres, los hijos, los abuelos, Señor. Bendice los trabajos, Padre. Que mi hermano, mi hermana se vaya preparando toda esta semana para el próximo domingo consagrar el año de trabajo a ti. Será un año excelente, Señor, porque cuando tú estás con nosotros, oh Señor, todo prospera, todo es bendición. Y aún en los momentos de gran tribulación, tu mano nos sostiene, Señor, tu espíritu nos alienta y tu gozo nos da fortaleza. Señor, coloco la semana que comienza delante de ti, cada día, cada trabajo, cada actividad, Señor. Mira mis
mis hermanos que tienen que hacer cosas difíciles esta semana. Ve delante de ellos, mi Señor. Abre las puertas que necesitan, ayúdalos. Mira mis hermanos que están para celebrar cosas grandes y alegres. Tu Espíritu, Señor, los arrope, los bendiga. Sana a los enfermos, Señor. Aleja de nosotros las pestes de este mundo, Dios mío. Cuida a nuestros niños en los colegios, nuestros jóvenes en las universidades. Oh Señor, queremos morar bajo tu amparo. Y así, Padre, vamos a casa bendecidos, desafiados a dar con alegría para ti, porque es el principio, Señor, de prosperidad. Y en tu nombre, Señor, bendigo la amada iglesia para una semana de victoria. Sí, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya.